Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Esta charla es una charla de desahogo para hablar sobre las operaciones de los que muchos hispanos llaman la migra en los Estados Unidos. Quiero comenzar esta charla diciendo que la migración ilegal no es legal y todo país tiene el derecho de forzar que se cumplan sus leyes migratorias y de deportar a migrantes ilegales o lo que se conoce también como indocumentados. Establecido eso, ningún cuerpo internacional de relaciones humanas o de asuntos migratorios puede pretender que tiene la autoridad para obligar a un país a que tiene que aceptar bajo una ley o un concepto universal que no existe a todo migrante que cruce su frontera. Hay que hacer la aseveración que en este planeta no existe ninguna nación, ningún país de fronteras abiertas. O sea, que ningún país puede pretender que otro país esté obligado a recibir sus migrantes, cuando ellos a su vez tienen sus propias leyes de migración y deportan a personas ilegales. Aparentemente hay un lugar que pertenece a Noruega donde a usted no lo detiene la migra para deportarlo, siempre y cuando usted no sea un estorbo para dicha isla, donde usted tiene que probar que tiene todos los recursos para mantenerse, porque el Estado no lo va a mantener. O sea, usted no va a tener absolutamente ningún beneficio para el mantengo proveniente del gobierno de Noruega. Y ese lugar es una isla llamada Svalbard, en las ínsulas del Círculo Ártico. Me parece que esa isla es la famosa isla que tiene el depósito y almacenamiento de semillas de Noruega. Establecido lo anterior, comenzaré este breve video concentrándome en las operaciones para buscar, identificar, detener, procesar y deportar migrantes ilegales en los Estados Unidos. Y voy a comenzar con la siguiente imagen que no tiene nada que ver con la migración actual, pero sí tiene que ver con el espíritu de la migración actual. Esta fotografía que ven en la pantalla alegadamente es un lugar fiel a los principios del KKK, que es en colores, donde podemos especular que es más o menos para los años de la década de los años 1950, donde se empezaron a utilizar cámaras Kodak a colores en los Estados Unidos. Podemos leer claramente en el letrero que no se permiten personas con piel de color negro, mexicanos, puertorriqueños ni perros. El letrero nos dice que no se permiten migrantes ilegales europeos de tez blanca, rubios y de ojos azules. Hay un comentario de un hispano donde tengo la esperanza que sea un comentario sarcástico que dice: aquellos buenos tiempos. El espíritu de ese letrero, a mi entender, es lo que impulsa los operativos contra los migrantes ilegales en el presente. Aunque es cierto, como pueden ver en la tabla que vemos en la pantalla por el Instituto Cato, donde se refleja que bajo la administración del presidente Obama se removieron 3.066.457 personas de los Estados Unidos, donde eso implica claramente que el presidente Obama, hasta la fecha de hoy, ha deportado más indocumentados cumpliendo con las leyes migratorias aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos. Hay una enorme diferencia palpable, a mi entender, de cómo se refiere una administración cuando habla de la migración ilegal. Y para mí eso es el meollo de lo que está pasando en el presente. Tenemos que estar conscientes de que este asunto de la migración ilegal y las deportaciones no es tan simple como 1 más 1 es 2, porque hay una gran variedad de variables asociadas al fenómeno migratorio, como por ejemplo, cuánta cantidad durante una administración de migrantes cruzaron la frontera de forma ilegal, porque nunca es una cantidad constante. Y está ligada a picos de personas o de volumen de personas que intentan entrar a los Estados Unidos en un periodo en específico, como por ejemplo
La migración masiva que hubo hace unos años atrás de haitianos tratando de entrar al estado de la Florida y picos de migrantes de Nicaragua tratando de escapar del régimen de Daniel Ortega. Para esta métrica posiblemente hayan estimados tratando de utilizar el sentido común, donde para cualquier matemático y para cualquier ingeniero el sentido común es el menos común de los sentidos, porque los datos son los datos y no las emociones, ni la percepción ni el discrimen. El más reciente ejemplo que puedo dar referente al sentido común fueron las palabras del presidente Donald Trump diciendo que el sentido común es el que le dice que el accidente de la colisión aérea en el aeropuerto Reagan fue causado por el DEI, cuando los datos indican que esa no es la causa de esa desgracia. Además existe el factor de las personas que insatisfechas o por X o Y razón regresan voluntariamente a sus países. Aunque hay artículos que indican que el presidente Joe Biden por lo menos igualó el número de deportaciones de la administración anterior del presidente Trump, a mi entender, tenemos que esperar que se publiquen las cifras finales. La tabla que ven en la pantalla en esos momentos del portal USA Facts, que también indica que utilizaron datos de Homeland Security, dice que las fronteras no estuvieron abiertas, como se proyectó en la campaña política de Donald Trump. También pueden ver en la gráfica publicada por Homeland Security los notables picos, que son personas procedentes de diferentes países donde existía una gran incidencia de COVID-19, que se implantó bajo la administración de Donald Trump en el año 2020 y el presidente Biden la continuó hasta que se declaró el fin oficial de dicha pandemia. En estos momentos, en enero del año 2025, el presidente Donald Trump comenzó de inmediato una campaña de buscar detener, procesar y deportar igual o más agresiva que la del presidente Obama, donde la percepción es que es más agresiva. Porque durante la administración del presidente Obama yo no vi que migrantes dejaran de ir a sus trabajos, que negocios como tiendas y restaurantes estuvieran vacíos, que migrantes ilegales dejaran de enviar a sus hijos a la escuela, que se encerraran en sus casas con las ventanas cerradas, que calles y otras zonas de la ciudad que usualmente estaban repletas de personas que podrían ser ilegales, hoy son zonas prácticamente deshabitadas. El SAR de Migración dijo que la cuota inicial son 75 migrantes ilegales diarios por cada oficina de ICE, o de 1,000 a 1,200 detenciones diarias a nivel nacional. En el renglón estadístico de salir y detener migrantes ilegales conduciendo redadas, estamos hablando que 1,200 detenidos diariamente equivale a 436,800 detenidos en un año, que si multiplicamos eso por 4 años estamos hablando de 1,747,200 migrantes ilegales detenidos, donde el SAR de Migración ha dicho que pronto subirá la cuota de migrantes ilegales que se deben detener diariamente. Esto naturalmente no incluye los migrantes ilegales capturados por el Border Patrol al cruzar la frontera, ni tampoco los que son interceptados por la Guardia Costanera. Supongo que tampoco incluye los que son detenidos por TSA en los aeropuertos, ya que yo les indiqué en el video anterior de que el presidente Trump está operando sin un presupuesto aprobado. Por ejemplo, para la construcción de su muralla en la frontera con México, y por ende el Congreso estará aprobando en algún momento dinero para esta enorme operación del presidente Trump, donde tendrán que identificar la fuente de ingreso para financiar todos estos proyectos y operaciones relacionadas a los migrantes ilegales, donde la fuente para financiar todo esto saldrá de nuestro bolsillo. Y no es que yo lo diga, hay varios artículos que discuten o cuestionan de dónde saldrá el dinero para financiar todo lo que tiene que ver con la operación antimigración ilegal
del señor Donald Trump. Regresemos a la imagen inicial de esta charla, donde dice claramente: no se permiten personas con piel de color negro, mexicano, puertorriqueños, ni perros. Y donde les mencioné que dicho letrero refleja, a mi entender, el espíritu que impulsa a los operativos contra los migrantes ilegales en el presente. Donde se proyecta que los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente son criminales, asesinos, violadores, gangueros, narcotraficantes, que su DNA es malo, más otras frases discriminatorias como dirtbags, utilizadas recientemente por la directora del Homeland Security, donde se habla de crear un campamento de concentración en Guantánamo, donde se habla de dar recompensas de $1,000 a toda persona que dé información de la localización de migrantes ilegales, por ejemplo, en el estado de Missouri, donde se habla de pagarle a casas recompensas para que detengan a migrantes ilegales, como por ejemplo en el estado de Mississippi, donde el presidente ha contemplado la idea de dispararle a estos migrantes antes de que crucen la frontera, donde el puertorriqueño y el migrante naturalizado en los Estados Unidos corren el riesgo de ser detenidos y secuestrados por ICE si hablan español, donde hoy están forzados por su seguridad de caminar con sus credenciales, donde el secretario de Estado viaja a Centroamérica para decir que las fronteras de los Estados Unidos se extienden más allá de su frontera con México. O sea, que las fronteras de todos los países soberanos de Centroamérica son parte de la frontera de Estados Unidos. Además, el SAR de Migración y la nueva directora de Homeland Security amenazan a gobernadores y alcaldes que no cooperan con Donald Trump, donde aunque estadísticamente está probado que los migrantes legales y los ilegales cometen menos crímenes que los ciudadanos de los Estados Unidos, donde no puede usar el calificativo de autóctonos o naturales, porque los únicos que son autóctonos y naturales son los indios norteamericanos, donde se proponen leyes donde un migrante ilegal, si no es aceptado por ICE, entonces el Estado lo detiene, lo condena a cadena perpetua en una de sus prisiones, donde estos republicanos se atreven a proponer leyes en el Congreso que le permitan a los estadounidenses demandar a su estado o ciudad santuario si es víctima de un migrante ilegal. Donde yo entiendo entonces que si un estadounidense puede demandar al estado, a su ciudad, entonces el gobierno federal también tendría que ser demandable, porque es el gobierno federal el que tiene que proteger las fronteras de los Estados Unidos para que no entre ni un solo migrante ilegal. Solo para refrescar la memoria, la definición básica de una ciudad o un estado santuario es que dicha ciudad y dicho estado no participa en los operativos de ICE o la migra, o sea, que se mantienen al margen. Un artículo del Washington Times dice claramente que esos operativos para localizar, detener, procesar y deportar migrantes ilegales, la gran parte de estos migrantes ilegales no son criminales. Y se cae de la mata que la razón es que es mucho más fácil localizar y detener a un migrante no criminal para cumplir con las cuotas establecidas por el SAR de migración. Y mucho más difícil es localizar y detener a un migrante criminal. Así que cuando el gobierno indica que la prioridad y que una operación se va a concentrar en detener migrantes que realmente son criminales, eso en la práctica no es así. Solo son palabras de relaciones públicas. Yo no estoy diciendo que no se deben detener migrantes ilegales y que se ignoren las leyes migratorias de los Estados Unidos. Lo que quiero proyectar es que hay que tratar con dignidad a estos migrantes
que quieren ser ciudadanos productivos en comunidades en los Estados Unidos y en su proceso de deportación deben respetar su dignidad y sus derechos humanos porque están migrando para buscar una mejor vida sin persecuciones, que fueron los mismos motivos que impulsó a los peregrinos del Mayflower para arriesgar sus vidas cruzando el Atlántico Norte para llegar a las playas del hoy estado de Massachusetts, estableciendo la colonia de Plymouth en el año 1620. La mayoría de migrantes hispanos no son como los que llegaron al Nuevo Mundo en las carabelas de Cristóbal Colón, cuya motivación era explotar y saquear las riquezas del Nuevo Mundo, en beneficio de sus bolsillos y en beneficio de los reyes de España. Ni tampoco son como los saqueadores franceses que ya habían llegado al norte de Estados Unidos en el año 1613, junto con los holandeses en el año 1614, más los saqueadores británicos que llegaron y fundaron la ciudad de Boston con tropas británicas que convirtieron en esclavos a indios americanos en el año 1638. En resumen, hay un deber de deportar, pero que sea respetando la dignidad humana. Y gracias por oír este desahogo. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.